Gloria a Dios, buenas tardes. Le damos la bienvenida a los hermanos que se están uniendo a la página, al estudio, donde Dios nos está hablando a través de nuestra hermana. Una preciosa clase, hermana, donde Dios está abriendo y dándonos entendimiento y renovándonos en la fe. Aleluya, aleluya. Le damos gracias, Señor. Gracias porque es un día de victoria, Señor. Gracias porque tú dices, donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, está la bendición, tú estás presente, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, podemos gozarnos, Señor. Y en este momento toda tristeza, todo desánimo, en el nombre de Jesús, se va en el nombre de Jesús. Aleluya, porque donde está su espíritu hay libertad, hay sanidad, hay restauración. Aleluya. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mis alabanzas, tu nombre, el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Sobre principado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mis alabanzas, tu nombre, el vencedor, tu nombre, el vencedor. Le damos la bienvenida a nuestra hermana. Qué alegría, hermanos, poder compartir con cada uno de ustedes otra porción de la palabra del Señor acá en el Evangelio de Juan. Habíamos estado estudiando hasta el capítulo 10 y hoy vamos a ver si podemos ver el capítulo 11 y también, si Dios permite, el capítulo 12. Vamos a empezar con el capítulo 11. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Pero antes de llegar a la enfermedad del hermano Lázaro, vamos a ver que en estos primeros 10 capítulos que nosotros estuvimos viendo del Evangelio de Juan, vimos 6 milagros hechos por el Señor, que vimos que Él no los llama milagros, les llama señales. El primero fue el agua transformada en vino. El otro era la cura del hijo de un noble. El tercero era el paralítico de Betesda, ¿se acuerdan del estanque de Betesda? El cuarto fue la alimentación de los 5.000. El 5 fue cuando Jesús camina sobre el mar. Y el sexto es la cura del ciego que estuvimos viendo la semana pasada. Bueno, hoy vamos a ver el milagro
de los milagros, algo enormemente impresionante, y es sobre Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Fíjense en qué interesante está este relato de Juan, porque acá habla de que María, que era la hermana de este Lázaro que estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y esto que Juan lo da como sabido, es que realmente ya estaba sabido. Y estaba sabido, pero lo más interesante es que este relato lo cuenta después, más adelante, en otros capítulos que vienen después. Entonces es interesante porque él lo menciona antes. Y dice, ¿se acuerdan de tal cosa, que pasó tal cosa? Pero él lo relata después, un capítulo después. Bueno, seguimos acá. Jesús, yo no sé si ustedes recuerdan, él estaba con sus discípulos, se había ido a Perea, es decir, al otro lado del Jordán. Y estaba acá Lázaro en Betania. Betania es una aldea que queda en el lado oriental del monte de los Olivos. Y ahí estaba Betania, a 4 kilómetros al sur de Jerusalén. Y estaba ahí María y Marta. Y dice acá en el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Esta familia eran muy amigos de Jesús, tanto María como Marta, las dos hermanas, y Lázaro, eran los tres muy amigos. Y Jesús tenía un aprecio especial por los tres, pero seguramente por Lázaro, por ser hombre, tenía una afinidad especial y eran muy amigos. En el versículo 4 leemos, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Esto que se llame a la muerte un sueño es un eufemismo, es decir, es suavizar algo que uno no lo quiere decir con la palabra como se llama, y lo quiere decir un poco más suave. Entonces a la muerte le dicen dormir, está durmiendo, en lugar de decir está muerto. Es lo mismo que cuando una pareja la conoció, él la conoció, es tener relaciones sexuales. O cuando leemos después, es interesante esto, en el Antiguo Testamento, cubrir los pies. Cubrir los pies es hacer las necesidades. Se usaba en los hombres, está hablando de un rey que después algún día lo vamos a mencionar. Dice, quizás está cubriendo los pies. Cubriendo los pies era
estar haciendo sus necesidades, porque al agacharse con las túnicas largas, cubrían los pies. Bueno, ese es un eufemismo, algo que para suavizar. Pero en realidad, Lázaro, lo importante es que Lázaro había muerto. Y como el Señor es Dios, sabía todas las cosas. Y Él conocía todo, aunque no se lo dijeran. Él sabía que Lázaro estaba durmiendo profundamente, estaba muerto. Acá seguimos en el versículo 14. Entonces Jesús les dijo directamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? ¡Va, qué horrible! Vamos para morir con él. Dentro de todo esto, en sus palabras, había algo de esperanza, porque vamos a él, pero bueno, vamos a morir, pero quizá algún día también vamos a resucitar. El versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, o sea, dijimos unos 4 kilómetros más o menos. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Qué importante es esto, en los momentos de tristeza, poder estar consolando a los hermanos, porque todos pasamos por esos momentos tristes, ¿no? Algunos antes, otros después. Todos también pasamos por momentos felices, una celebración de un casamiento como el Señor Jesús y sus discípulos y María, la Madre del Señor, cuando estaban en el Caná de Galilea, estaban celebrando un casamiento. Bueno, cuando están alegres, nosotros estamos también contentos, acompañando la alegría. Cuando están tristes, qué bueno es también acompañar en esos momentos de congoja, de tristeza, que nos separan de un ser querido. Así que, entonces, dice acá, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y ahí también iba Jesús y sus discípulos. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Fíjense, Marta, ¿no? La más laboriosa de las dos, la que estaba siempre en los quehaceres, siempre moviéndose, siempre tratando de hacer algo. Corrió a donde estaba Jesús a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo al Señor: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Un reproche al Señor. Si tú hubieras estado acá, Señor, no hubiera muerto Lázaro. ¿Por qué no viniste antes? Te mandamos llamar, te mandamos avisar, te dijimos que él estaba enfermo. ¿Por qué no viniste? Dice en el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Tenía fe. Marta tenía fe en Dios. Y dice acá en el versículo 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Acá está el otro yo soy del Señor que aparecen acá en el libro de Juan. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Se acuerdan? Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le pregunta Marta. Le dijo: sí, Señor.
yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Esta es una declaración de fe tremenda de Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Es una declaración de fe, de creer realmente en el Señor. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, claro, estaba lleno de gente la casa, le dijo en secreto, el maestro está acá y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, un hecho de adoración, postrarse a los pies de él. Se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. La hermana también, María también le reprocha, si hubieras estado acá, no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Este es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Ahora, ¿por qué lloró el Señor Jesús? No lloró por Lázaro porque él sabía que lo que iba a hacer, él sabía que lo iba a resucitar, a pesar de que él lo quería mucho y por supuesto, si él hubiera sabido que se iba a quedar muerto, quizás hubiera llorado de tristeza por no verlo por mucho tiempo, pero él llora por la humanidad caída, porque tenemos que tener conciencia de que el hombre no fue creado ni para pasar ni por la muerte, ni por enfermedades, ni por penurias, ni por problemas difíciles. El hombre fue creado, Adán y Eva fueron creados para vivir en el Edén llenos de paz, de felicidad, de armonía, hablando, dialogando diariamente con Dios y en paz. Pero a raíz del pecado, el hombre se deterioró, las cosas cambiaron, esa paz se distorsionó, el ser humano, el cuerpo del ser humano cambió. Y ese cuerpo que había sido creado para no pasar por la muerte, para no sufrir enfermedades, desde aquel entonces tuvo que pasar por la muerte. Además de la muerte espiritual, que era la separación de Dios, tuvo que pasar por la muerte física, tuvo que pasar también por enfermedades. Y bueno, ¿qué tal ahora? Ahora más enfermedades que no las podemos combatir, que no han salido todavía vacunas certeras, precisas. ¿Cuántas enfermedades hay que no tienen vacuna, que no tienen cura? Un cáncer, otras enfermedades tremendas, enfermedades de esas enfermedades crónicas, como es por ejemplo la diabetes, como son otras enfermedades, el colesterol, otras enfermedades en que nuestro cuerpo está afectado por todo lo que comemos, todo lo que está contaminado, lo que tiene exceso de sal, exceso de grasa, exceso de otras cosas que son malas, de hormonas, que nos hacen engordar, las vacas que las crían con hormonas, los pollos criados con hormonas. Es tremendo la cantidad de enfermedades que están atacando al ser humano. Y dijeron, entonces, ¿por qué llora Jesús? Estábamos hablando de eso. Llora por la humanidad caída, por todo lo que el hombre ha perdido a raíz del pecado. Todo esto ha sido alejado de Dios.
experimentan enfermedades, muerte. Y Jesús en este caso, dice acá, Jesús lloró identificándose con el ser humano. Él, el hombre perfecto, totalmente hombre, totalmente Dios, se identifica con el sufrimiento del hombre y llora. Se lamenta por la situación del hombre. Yo recuerdo una hermana que hacía el comentario de qué tristeza que da ver, por ejemplo, una fila de personas mayores haciendo cola. Ahora no se ve tanto porque ahora está más agilizada la cosa, pero haciendo cola para cobrar, y los ve uno con el bastón, con dificultad para ver, con dificultad para caminar, y uno dice, qué tremendo cómo Satanás ha deteriorado la vida del ser humano, cómo el ser humano se ha deteriorado al caer en pecado, cómo se ha deteriorado y cómo eso no tiene vuelta, porque cada uno de nosotros va a llegar a la vejez si no se muere joven. Y si cuando lleguemos a la vejez pasamos por esas dificultades, dificultad para caminar, dificultad para ver, dificultad para moverse. Qué tremendo lo que ha hecho el pecado en el ser humano. Dijeron en el versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? También le reprochaban, pero Señor, si tú hiciste un paralítico, lo hiciste andar, al otro lo hiciste ver, a este hiciste tantas cosas, tantas señales, ¿no podrías haber venido antes para que Lázaro no muriera? Si tú le hubieras puesto la mano encima, hubieras hecho algo, y Lázaro estaría vivo con nosotros, no estaríamos acá llorando, las hermanas no estarían acá lamentando. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva que tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Aquí está la preocupación de la hermana, porque claro, estaba el cuerpo descompuesto. 4 días ya un cuerpo en descomposición tiene un olor tremendo, un olor que no lo podemos soportar, que no podemos estar. Y ella pensó que Jesús quería ver a Lázaro muerto y acercarse a él y dice, Señor, no, ¿para qué vas a sacar la piedra? Mirá que hace ya 4 días, mirá que hiede, qué olor. Dice acá en el versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Fíjense que Jesús, Dios y hombre, oró. Esta es una oración a Dios. Dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Y qué decía esta oración? Un agradecimiento al Señor, a Dios, que siempre lo estaba oyendo. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, como si fuera como un pañuelo grande. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María
y viendo lo que hizo Jesús, creyeron en él. Fíjense en qué interesante la orden que da Jesús. Jesús da la orden de sacar la piedra, porque eso lo podían hacer las personas, ¿verdad? Lo podían hacer los hombres. Desatarle y dejarle ir. Lázaro estaba todo envuelto en cintas, como en cintas blancas, anchas, blancas, que era la manera que tenían ellos de envolver a un muerto, con las especies aromáticas que le ponían para que fuera un poco más conservada la carne, para que no diera ese olor pútrido, no se sintiera ese olor. Lo ponían envueltos en esas franjas de sábana, y a su vez con las hierbas aromáticas, y lo volvían a cubrir, más hierbas aromáticas, y lo envolvían, y así lo habían puesto en ese sepulcro. Y dice acá en el 45, como leímos recién, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. ¡Qué increíble! Porque lo querían acusar al Señor, lo querían acusar. Algunos vieron el milagro de ver a Lázaro. ¿Usted sabe lo que es resucitar a una persona? Resucitar a Lázaro, que no era que recién se había muerto y lo resucitaron, no. Ya hacía 4 días que estaba muerto y estaba todo envuelto en la sábana. Y otros fueron y le dijeron a los fariseos, miren lo que hizo Jesús, miren lo que vino a hacer Jesús, a sanar, a liberar a un muerto, a que se despertara, a que resucitara. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos fueron se reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Miren lo que a ellos les importaba, que los romanos no vinieran a destruir su nación y que no vinieran a importunarlos. Entonces por eso no dejaban hacer las señales al Señor, no dejaban que el Señor hiciera milagros. Entonces Caifás, uno de ellos, que era el sumo sacerdote, aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis lo que nos conviene, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto es una profecía. Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Fíjense, sí será importante que un hombre muera por la nación. ¿Para qué vino Jesús acá? Vino para morir, no por una nación, para morir por toda la humanidad. ¡Qué profecía tan grande! Él lo dijo sin saber, él lo dijo para estar en paz, para matar a Jesús que estaba molestando, para vivir en paz con los romanos. Pero Jesús vino acá a dar su vida para que nosotros tuviéramos paz y para que tuviéramos vida eterna junto a Dios. Eso era mucho más importante que tener paz con los romanos. Dice acá, en el versículo, entonces, dice acá, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, para atraerlos, para reunir a todos los judíos que estaban en la dispersión, en la diáspora. Así que desde aquel día acordaron matar a Jesús. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto,
a una ciudad llamada Efraín y se quedó allí con sus discípulos. Saben que a partir de ahora el ministerio de Jesús, el ministerio público de Jesús termina. Y ahora Jesús empieza el trato personal con los discípulos y el trato personal con algunas personas, pero no el ministerio público de Él, de estar con las multitudes. ¿Por qué? Porque querían prenderlo y no había llegado todavía la hora propicia para que Jesús diera su vida por toda la humanidad. Y estaba cerca la Pascua, y aquí habla de nuevo de la Pascua, y esta es la tercera Pascua que se menciona en el libro de Juan, y esta es la última Pascua que el Señor va a pasar, porque en esta Pascua es que Él entrega su vida por nosotros. Dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Varias cosas acá. Muchos de los judíos, vamos a recapitular, muchos de los judíos al ver el milagro de Lázaro resucitado, creyeron en el Señor Jesús. Otros fueron volando a contarle a los fariseos, mirá lo que hizo este hombre, mirá qué horrible, mirá que todos se van con este hombre, ¿qué vamos a hacer? Mirá que vamos a tener problemas con Roma. Reunieron el concilio. Después dice la profecía de Caifás, ustedes no saben, pero tenemos que hacer algo. Es mejor que muera un hombre y no que nosotros pasemos mal acá con Roma. No, vamos a tener que matarlo para estar en paz con Roma. También dice, así que acordaron matarle. Desde acá se habían reunido para matarle. Otro punto acá importante, Jesús se retira a un lugar desierto, a un pueblo llamado Efraín, a una ciudad llamada Efraín, en un lugar desierto. ¿Para qué? Para que no lo encontraran, porque lo iban a agarrar para matarlo, pero todavía no había llegado la hora para que él diera su vida. Y por último, no quería en ese momento que lo prendieran. Empezamos ahora el capítulo 12. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. Otra vez vuelve al lugar donde vivía la familia de Lázaro, donde estaba Marta, donde estaba María, donde estaba Lázaro. A Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Esta cena fue en honor a Jesús, por esto que había hecho, por este gran milagro. Entre Marta, María y Lázaro le prepararon una gran cena. Y dice acá, Marta servía, como siempre, la hacendosa, la trabajadora, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María, la que siempre estaba a los pies del Señor, la que lo oía, la que estaba aprendiendo, deseosa de conocer, de saber lo que el Señor decía, de saber toda la sabiduría que salía de él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Este perfume de nardo era traído de la India, era de muchísimo precio, muy valioso. Y enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor al perfume. Dice que este perfume estaba en un vaso de alabastro, o sea, en un recipiente muy fino de mármol, una piedra caliza, y allí era conservado este perfume que con el tiempo concentraba más el olor, el aroma ese bellísimo que tenía. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote,
hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. O sea que, como todo asesino, ya no les alcanzaba con matar a uno, tenían que matar a otro más. No solamente a Jesús, a Lázaro también, porque ¿cómo iban a dejar al hombre resucitado? Si no, iban a creer todos en Jesús también. Dice, porque a causa de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta a oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, un asno chiquito, un burrito chiquito, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Y dónde está esto? Esto está en Zacarías 9:9. Vamos a leerlo acá en Zacarías. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así estaba profetizado en Isaías, que iba a venir el Señor, el Rey, iba a venir el Rey montado en un asno. Así era como aparecían los reyes en tiempo de paz, montado en un asno, no en caballo, porque el caballo es veloz en tiempo de guerra, pero acá venía en un asno en tiempo de paz. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, después de muerto y glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. El mundo se va tras él. Esto es una hipérbole. Es como que todo el mundo no todo el mundo no. Es como una exageración. Pero son esas exageraciones que uno dice con admiración. El mundo se va tras él. Como diciendo, todo el que lo conoce, todo el que sabe de él las cosas, le sigue. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces, Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Siempre nosotros vamos a ver en la Escritura que Felipe y Andrés son los dos apóstoles que sirven de intermediarios con Jesús para que la gente se acerque a él. Son los que están ahí al servicio de la gente, como que la gente cuando quiere algo de Jesús se acerca a ellos para que ellos hagan de intermediarios a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo,
que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esta palabra, sígueme, akolustein, viene del griego y quiere decir seguir, seguir. Es de la manera que un siervo sigue a su Señor. Es de la manera que nosotros tenemos que seguir al Señor Jesús, siguiendo sus pisadas, yendo tras Él por el camino que Él nos trazó y viendo a ver dónde va Él, ahí vamos nosotros, siguiendo sus pisadas. El siervo tenía cuidado de andar pisando donde pisaba su amo. Bueno, es también del soldado que sigue a su superior, siguiendo las pisadas de su superior, atrás del que va dirigiendo la tropa. Es también las pisadas del discípulo. Nuestras pisadas tienen que ir detrás de nuestro Maestro, del gran Maestro, del Señor Jesús. Dice en el versículo 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. El Señor era hombre, así como era Dios. Y también Él sentía en su carne, no le gustaba sufrir. Y Él sabía que tenía que sufrir mucho, que la muerte de Él iba a ser una muerte violenta, una muerte trágica. Él iba a tener que morir en forma dolorosa. Y Él no quería pasar, pero dice, Señor, ¿qué te voy a pedir? ¿Que me salves de esta hora? No, si por esta hora he venido al mundo, si he nacido justamente para esto, he nacido para morir. Y como dice arriba que estuvimos leyendo, la semilla tiene que morir. ¿Para qué? Para que brote, para que nazca lo importante. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esta era la obra del Señor, que Él muriera para atraer así a todos nosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz. Él era la luz. Él había dicho varias veces que Él era la luz. Para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Tenéis la luz, mirá la luz que tenéis, porque yo ya les dije que yo era la luz. Creed en la luz, que soy yo, creed en mí, para que seáis hijos de la luz. Ellos tenían una confusión tremenda entre el Mesías y la expresión el Hijo del Hombre. No entendían que era lo mismo
el Hijo del Hombre coincidía con el Mesías, que se estaba hablando de la misma persona, que era el Señor Jesús, que era la luz, que Él era el Mesías, que era el Hijo del Hombre, como Él le gustaba llamarse, identificándose con el hombre, con las personas. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, no creían en Él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y esto lo vamos acá en Isaías 53:1, que lo tengo marcado acá. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién? Por esto no podían creer, porque también Jesús dijo: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y esto está también acá en Isaías, y vamos a ver en Isaías 6:10, que dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya en él sanidad. ¡Qué tremendo! Todo esto estaba profetizado ya en Isaías 700 años antes. Dice acá, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, 700 años antes. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¡Qué tremendo esto! Hermanos queridos, nosotros a veces nos callamos y no hablamos del Señor, quizás por temor de ser avergonzados por la gente. ¿Y qué nos importa más, la opinión de la gente o la opinión del Señor? Tenemos que ser sabios. No podemos andar hablando del Señor en cualquier lugar, como dice la palabra, no podemos tirar perlas a los cerdos, pero hay lugares en donde sabemos que se van a reír de nosotros y estamos poniendo piedra de tropiezo a la gente, además, porque no estamos haciendo las cosas, los estamos endureciendo en lugar de ablandarlos. Tenemos que tener un poco de psicología para tratar a la gente también y saber cuál es el momento oportuno para hablar del Señor, tener la gracia del Señor y que estén preparados por el Espíritu Santo para que puedan entender la palabra de Dios cuando nosotros le hablamos. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. El Señor vino a decir lo que el Padre le dijo que dijera. Y nosotros tenemos que tener oído espiritual para oír la palabra del Señor y para ver estas cosas maravillosas que tenemos en su palabra, estas señales que el Señor hizo, para ver todo esto que estaba moviéndose en este mundo previo a la crucifixión del Señor, al haber dado Él su vida por nosotros en la cruz del Calvario como lo hizo. Ese vaso que Él
le costaba tomarlo porque era hombre y sabía que iba a tener que sufrir, pero lo hizo por cada uno de nosotros, lo hizo por ti, lo hizo por mí, por cada uno de nosotros pecadores, que nos hemos arrepentido y hemos pedido perdón por nuestros pecados y hemos aceptado esa muerte que nos tocaba a nosotros morir, y Él ocupó nuestro lugar en la cruz. Y tenemos, gracias al Señor, vida eterna si permanecemos aferrados a Él. Vamos a orar ahora, a pedirle al Señor que tengamos oído espiritual para poder captar todas estas enseñanzas, todas estas palabras del Señor que nos afirman en este camino, para poder seguir, como habíamos leído recién, seguir las pisadas de nuestro Maestro, para poder estar cerca de Él, para poder oírlo bien, para poder ver con vista espiritual las cosas maravillosas, las señales maravillosas que hizo. Padre Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Amén. Gracias, Señor, porque un día viniste a este mundo, porque un día entregaste tu vida por la salvación de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos pudiste unir con el Padre nuevamente. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu amor incondicional por nosotros, por ese amor que nos brindaste de haber dado tu vida en sacrificio por nosotros. Gracias porque tuviste que sufrir. Gracias porque te importó el dolor, pero lo diste con gusto, Señor. Lo diste con gusto por nosotros, sufriste por nosotros, entregaste tu vida por nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque gracias a ti podemos gozar de esta vida, que vamos a tener esa vida plena contigo en el momento oportuno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te ruego una bendición especial para todas las personas que han oído esta palabra, Señor, y que están creyendo en ti. Gracias, Padre. Amén.